personas. En diferentes lugares estuvimos sirviendo y Dios estuvo haciendo algo y le damos las gracias. Gracias porque su mano está sobre nuestra vida y sobre muchas personas que están afligidas, que están en momentos difíciles. Dios está trayendo liberación. Dios está liberando las vidas. Los que están oprimidos están siendo bendecidos por el poder de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, vamos a compartir la palabra de Dios en esta hora. Vamos a compartir la palabra de Dios. Nos encontramos en las Escrituras, el libro de Mateo, cuando la Biblia dice que el Señor comienza a predicar la palabra en esos días. Y dice la Biblia que comenzó el Señor Jesucristo a llamar a diferentes personas. Dice la Biblia que el Señor comienza a darle la palabra, el mensaje, y comienza a hacer su llamado a los discípulos, a las personas que iban a servir al lado de Él, las personas que iban a trabajar para el reino de Dios, las personas que iban a ser de bendición para aquellas personas que no conocían al Señor Jesucristo. Y nos encontramos que muchas veces en nuestra vida nosotros tenemos una fe en Dios, tenemos nuestro corazón para Dios y todo lo que escuchamos lo creemos, pero muchas veces hay cosas que faltan en nuestra vida, falta la luz de Dios. Cuando muchas veces uno dice, pero yo estoy orando por eso y yo veo que eso no se da, o yo le estuve pidiendo al Señor por esa vida, yo puse mi mano sobre esa persona para orarle y vi que no se sanó, que no sucedió nada, que no pasó nada. Entonces nos encontramos que muchas veces estamos fuera de la planificación de Dios, fuera de lo que ya Dios tiene establecido, lo que Dios tiene preparado. Muchas veces nuestros pensamientos son buenos, nuestro corazón es un corazón que está esperando algo de Dios ahí, pero falta que lo accionemos nosotros, falta que lo accionemos. Y cuando nosotros nos encontramos en la palabra, nos vamos a encontrar con personas que fueron sacadas de la multitud, de una vida normal. Pero cuando ellos se ligaron con el Señor, sus vidas fueron transformadas y fueron fortalecidas por el poder de Dios y vino una revelación profunda del poder de Dios a sus vidas. Dios trajo una manifestación fuerte, poderosa para el tiempo que vivía. Los tiempos que los apóstoles vivían, que los discípulos, fueron tiempos de tinieblas. Fueron tiempos de tinieblas porque en lo natural los israelitas estaban bajo el yugo de Roma, pero en lo espiritual estaban bajo el yugo del diablo, la fuerza espiritual. Lo que predominaba sobre ellos era un espíritu de cautividad, de tiniebla. Las tinieblas estaban operando sobre el pueblo de Dios de una forma fuertísima. Las personas que tenían la palabra, que tenían la bendición de Dios, que se movían en la bendición de Dios, se cortó todo eso que Dios había traído a su vida. Simplemente, ¿por qué? Porque salieron de la palabra. Salieron de la palabra. Y no fue en los días de Juan el Bautista y del Señor Jesucristo. Fue muchos años atrás, muchos años atrás. Recibieron palabras, se cumplieron, recibieron bendiciones, se cumplieron. Dios hizo cosa poderosa sobre ellos. Dios trajo un mover poderoso. Dios cumplió su palabra sobre ellos. Pero lo cierto es que los israelitas estaban mal, en ese momento estaban mal. Y necesitaban que lo sobrenatural de Dios venga sobre sus vidas, que venga ese movimiento poderoso del Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que en ese momento comienza Dios a hacer cosas grandes en la vida de las personas que fueron llamadas. Primero, las personas que fueron llamadas por Dios. Yo veo esto siempre, veo esto. Que personas que fueron llamadas por Dios reciben una bendición grande. Siempre.
siempre que una persona viene al camino de Dios, Dios se mueve con poder sobre esa vida. Dios se mueve con poder. O sea, de estar en las tinieblas, de estar bajo los espíritus de muerte, bajo ligadura de las tinieblas, bajo el poder del enemigo, bajo toda hueste, bajo toda maldición que se mueve sobre su vida, reciben a Cristo, reciben la sangre de Cristo que los limpia de todo pecado y reciben esa bendición grande sobre sus vidas y viene el poder de Dios. Dios hace algo, pero ¿qué pasa a veces cuando los tiempos pasan para la misma persona que recibió un milagro, recibió una bendición grande sobre su vida? Y muchas veces es como que fue un gran milagro y listo, ya está. Fue un gran milagro, algo poderoso que Dios hizo, algo grande que llenó su corazón, que cambió su casa, pero después eso quedó ahí. Y ya no suceden más milagros. Ya es todo como que es un cuesta arriba, como cuesta tanto subir en las cosas espirituales, es como que hay unas fuerzas ahí que están operando y que no deja que la persona se levante y por momento quiere hacer la voluntad de Dios, pero después hace lo que quiere. Por momento quiere congregar, pero después ya no congrega. Por momento dice, me quiero poner sobre tu mano, Señor, pero después vuelve a hacer lo mismo que estaba haciendo antes, que era no buscar a Dios. Y cuando no buscamos a Dios, cuando no nos encontramos sobre la palabra, cuando no nos encontramos relacionados con Dios, nos vamos a encontrar con muchas cosas que van a tratar de quebrar nuestra vida espiritual. Cuando la vida espiritual está quebrada, cuando la vida espiritual está sin fuerza, sin autoridad, los demonios se mueven con autoridad, que fue lo que pasó con Israel. ¿Cómo puede ser que Dios fue preparando un tiempo de bendición, fue trayendo palabras? Las palabras de Dios son las que sostienen nuestra vida. Son las que sostienen nuestra vida. A veces cuando la palabra comienza a fortalecer, Dios trae tiempos de renuevo sobre nuestra vida. La palabra viene, fortalece, pero después viene un renuevo de Dios. Pero muchas veces es como que falta el poder de la palabra en nuestra vida. Falta el poder de la palabra. Entonces ahí fue donde Dios comienza a tratar de restaurar a Jerusalén, a los israelitas, perdón. Dios comienza a tratar de restaurar sus vidas. Israel era un príncipe de Dios, pero estaba quebrado, estaba con yugos espirituales, con cadenas, con ataduras, con enfermedades, muchas cosas estaban pasando en ellos. Lo mismo pasa con los creyentes apartados. Vos ves un creyente que está apartado y está en su mundo, está en sus cosas. Su corazón está bajo el poder de las tinieblas. No puede buscar de Dios, no puede fortalecerse en Dios. Su mente sabe que Dios hizo algo, pero su corazón está lejos. Dios hizo grandes cosas en su vida, como hizo sobre los israelitas, que vieron la mano poderosa de Dios, pero llegó un tiempo donde, por causa de la desobediencia, por causa de su corazón que lo apartó de Dios, de diferentes cosas que estuvieron trabajando. Cuando las tinieblas vienen a nuestra vida, vienen con un propósito, es sacarnos de los planes de Dios, sacarnos de los propósitos de Dios. El diablo no viene para jugar, bueno, un poco voy a estar con un poco lo dejo. No, viene con un plan. Es un ataque planificado de las tinieblas para cortar lo que Dios tiene preparado. Es un plan. Siempre que nosotros vemos en Israel las luchas que los israelitas fueron teniendo, fueron planificadas. No fue así porque sí. Cuando a Sansón buscaban que su vida sea quebrada, fueron una vez, no pudieron con eso, fueron la segunda y otra vez, y cada vez buscaba que ese plan se cumpla.
Cuando Dios llama a una persona, Satanás el diablo, las tinieblas comienzan a poner sus ojos sobre esa persona. Y no van a querer que la persona siga creciendo en Dios, siga buscando de Dios. No van a querer eso. Va a querer que la persona sea debilitada, que pierda la fuerza, que pierda la autoridad, que se comience a desviar de los caminos de Dios, que se entretenga, que no se meta en lo que Dios tiene preparado para esa vida. Entonces, cuando esa persona que ya tiene la palabra en su vida, no está en la revelación de Dios, no se mueve en la palabra, no se mueve en la visión de Dios, porque muchas veces creemos que solamente con congregarnos. Sí, yo voy a la iglesia, claro que voy a la iglesia, claro que creo, sí, yo creo. Yo escuché muchas veces eso, de muchas personas. Oh, sí, la fe que tengo en Dios es tremendo, es fuera de lo común. Pero cuando vamos a la realidad, o sea, la vida está bajo unas presiones diabólicas. Lo que te dice es que no, sí, Dios todo lo puede. Claro que tenemos fe en Dios, pero la realidad son presiones diabólicas, los cuerpos enfermos, las vidas oprimidas, los demonios operando. Sí, los demonios, porque ahora se habla mucho de fuerzas de las tinieblas, se habla de la debilidad, de las emociones, que también es cierto, pero el principio de todo lo que sucede sobre la vida de las personas son por demonios, fuerzas espirituales que vienen para destruir esa vida. Y no significa que vamos a estar todo el día hablando de los demonios o que vamos a estar viendo demonios por todos lados, no, no. Pero la palabra habla de las fuerzas espirituales. ¿Cuántas personas hay que comenzaron con un pensamiento que el diablo trajo a su vida? Un pensamiento, un pensamiento. La persona estaba comprometida con Dios, pero en un pensamiento comenzó a desviarse de la visión de Dios, a salir de los planes de Dios, de los propósitos de Dios. Dios sigue trabajando sobre su corazón, pero su vida espiritual comienza a ser quebrada. Va perdiendo fuerza, va perdiendo la autoridad. Entonces ahora nosotros vemos que los israelitas, o sea, son los príncipes de Dios. En la palabra son los príncipes de Dios. Pero el correr de los años fue llevando a Israel, a los reyes de la tierra, los que tenían la palabra de Dios, la prosperidad de Dios, la bendición de Dios, que sean empobrecidos, que sean destruidos por un montón de cosas. Su corazón duro hacia Dios. O sea, Dios los amaba, Dios los ama, pero Dios en ese tiempo se manifestaba, traía la palabra, pero su corazón estaba distanciado del mover de Dios, de la presencia de Dios. Es tan sencillo estar fuerte en Dios, estar firmes. Es tan, pero tan sencillo. Pero muchas veces le permitimos al diablo. Somos nosotros que le permitimos. Bueno, entonces ahora, los días del Señor Jesucristo fueron días donde los israelitas estaban mal, como muchas personas en este tiempo. Muchas personas en este tiempo están oprimidas, quieren morir, están bajo la influencia de fuerzas espirituales que los quieren destruir. Y no reciben esa palabra. La palabra viene con la autoridad directamente de Dios. Directamente de Dios. ¿Para qué? Para que ese yugo sea quebrantado. Y ya dijimos recién que no es solamente creer, sino que tiene que estar la luz de Dios dentro nuestro. La luz de Dios no se manifiesta porque yo diga, yo tengo la luz de Dios. Sí, tengo la luz de Dios. No, la luz de Dios viene por el aceite de Dios. Por el aceite. Si falta ese aceite, no va a haber luz en nuestra vida. Si falta el aceite, no va a haber luz. Va a faltar esa luz poderosa. Y dice la Biblia que el Señor les dijo a
a las multitudes ahí predicándole, los discípulos estaban con él. Los discípulos estaban ahí. Y dice que el Señor va a ese territorio y Pedro con su hermano estaban pescando. Su vida fue normal hasta ese momento. Una vida como tenían todos los judíos, todos los israelitas. Una vida normal. Pero cuando llega Jesús a sus vidas, su palabra comenzó a ser como una espada en la vida de los discípulos. Comenzó a cortar, a separar lo natural de lo sobrenatural. Las palabras de Jesús los estaban llevando a lo más alto, a los milagros más grandes, sobre personas que tenían una vida natural, que eran pescadores, vivían de sus trabajos, estaban ahí en la ribera preparando sus barcas, estaban trabajando. Y dice que llegó el Señor y los llamó y le dio la palabra. Yo los voy a hacer pescadores de hombres. Vengan conmigo, le dijo. Yo quiero que estén conmigo. Y comenzaron a seguirlo al Señor Jesucristo. Y del momento que comienzan a seguirlo, comienzan a escuchar la palabra de Jesús todos los días. Todos los días. Diferentes lugares. Diferentes situaciones. Pero todos los días los discípulos escuchaban la palabra de Jesús. La pregunta es esta: ¿cuántos días nosotros podemos oír la voz de Dios? ¿Cuántas veces nuestro corazón escucha la voz de Jesús? La voz de Jesús va a ser esa voz que va a fortalecernos, a liberarnos. Los discípulos estaban en una vida natural, pero estaban siendo llamados a un tiempo sobrenatural, a un tiempo poderoso, un tiempo poderoso. Entonces ahora lo que vamos a ver acá es cuando Jesús los saca de un tiempo y los mete en otro tiempo. La voz de Jesús, la voz de Cristo, tiene la fuerza suficiente para sacarte de lo natural y transportarte a un tiempo sobrenatural, de mucha luz. Falta luz en este tiempo, falta luz sobre los corazones. La gente está lastimada por el pecado, por los vicios, las situaciones que se mueven sobre la familia, los problemas mundiales que se mueven, las crisis fuertes. La gente se encuentra con mucho miedo, con mucho temor. Falta luz en el corazón del hombre, falta luz, falta la luz de Dios, falta la luz de Cristo, falta la presencia de Dios. La presencia de Dios es la que trae la manifestación de la luz sobrenatural. La luz de Dios es sobrenatural sobre la vida de personas que están atadas. Solamente va a ser su poder, su gloria sobre los corazones, la luz gloriosa de Cristo, la luz del Espíritu Santo. Entonces, dice la Biblia, el capítulo número 5, en el versículo 14, 15, 16, que Jesús comienza a hablarle la palabra a las personas que estaban ahí, las multitudes, a los que estaban en tinieblas, los que estaban en oscuridad, las personas que estaban sufriendo, las personas que estaban oprimidas. Muchas veces en el corazón, en nuestra vida, muchas veces está la palabra que dice, yo no voy a cambiar. No, me siento mal, es como que no me voy a poder quitar esto de mi corazón, esto que me pasó, esto que me está afligiendo, que me está oprimiendo, esto no me lo voy a sacar, me siento como, me siento herido, me siento mal, deprimido, angustiado. Jesús se para delante
de las multitudes que estaban oprimidas por lo político, por lo financiero, por las fuerzas espirituales. Jesús se para delante de ellos y le da la palabra que quizás ellos no estaban esperando, porque muchas veces lo que esperamos de parte de Dios es que Dios haga cosas por nosotros, que Dios haga, por favor, Señor, te pido esto, por favor, Dios mío, mueve tu mano sobre esta situación. Y Jesús comienza a hablar con ellos y le dice, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Salmo 27 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es nuestra luz. Pero ellos comienzan a recibir la palabra, que la palabra era vosotros, los oyentes, los que estaban escuchando y los que estaban en angustia, los que estaban en tristeza, los que estaban oprimidos. Muchas veces no tenemos la capacidad de comprender bien lo que Dios habla, lo que Dios está hablando a nuestra vida. Es como que a veces estamos bloqueados. Dios habla, pero no soy receptor de lo que Dios está hablando, lo que Dios dice. O sea, es como que no lo puedo discernir bien. Sé más o menos lo que Dios está hablando, pero no puedo asimilar esa palabra en mi espíritu. Mi mente lo recibió, pero mi espíritu no lo recibió. No lo recibió. No pudo palpar eso. Y lo que viene de Dios viene ¿para qué? Para abrir nuestra mente. Viene directamente de Dios para abrir nuestro corazón, para que nuestro espíritu sea tocado, para que nuestra vida sea tocada. Lo que viene de parte de Dios. Y muchas veces es como que esa palabra que estamos necesitando, necesitamos esa palabra, pero estamos en otras cosas, estamos ahí como que no recibimos esa palabra de nuestro espíritu. La mente lo recibe, pero el espíritu no. Y si en el espíritu no está la palabra del Señor, si falta esa palabra en nuestra vida, va a faltar la autoridad en nuestro espíritu. La lucha que nosotros tenemos todos los días no es una lucha de la mente, sino que es una lucha del espíritu. Fuerzas espirituales que chocan todos los días, día a día, fortalezas, se mueven contra nuestra vida. Mucha gente con mucho estudio, con mucha capacidad, que tienen todo lo que quieren, pero no tienen autoridad frente a las fuerzas espirituales. Mucha gente, muchísima gente, mucha gente que tiene preparación. Yo estaba viendo en las noticias hace un tiempo atrás un médico que estaba en una operación, entró bajo el efecto del alcohol y de las drogas. Cuando le sacaron sangre, el hombre, decían los estudios, que estuvo tomando fumando porro y tomando la cocaína. Una persona con una capacidad, un médico, estamos hablando de un médico. O sea, las fuerzas espirituales se mueven sobre las personas, y por más que tenga los títulos que tenga, cuando el corazón está cautivo, va a ser arrastrado por las fuerzas espirituales. Los demonios lo único que respetan es la sangre de Cristo. Y la Biblia dice que le dijo el Señor Jesucristo a las multitudes, le dio la palabra que necesitaban. Vosotros, los que estaban en tinieblas, sois la luz del mundo. ¿Cuántas luces hoy que están apagadas? ¿Cuántas luces que están bajo la coraza de las tinieblas? La luz no viene por lo que decimos, o por lo que pensamos, o por lo que creemos. La luz viene cuando nosotros tenemos aceite dentro de nosotros. Esto no hay vuelta que darle.
No, no hay vuelta que darle. O sea, si nosotros, vio que se cantaba antes, pon aceite en mi lámpara, Señor. No es que lo cantamos eso nosotros también ahora. Bueno, esa canción, es decir, nosotros vamos a tener luz si tenemos aceite, no si tengo títulos. Los títulos son buenísimos y gloria a Dios por eso. Pero quiero que comprendamos lo que quiero decir. La fuerza espiritual no viene por los pensamientos, viene por el aceite que hay dentro de nuestra vida. Si nosotros tenemos aceite, va a haber luz sobre nuestra vida. Si falta aceite, va a faltar luz. No hay vuelta que darle a esto. Dios quiere que tengamos luz. Dios nos pide que seamos luz. Pero necesitamos aceite en nuestra vida. Y dice que el Señor les predica a ellos, le está hablando la palabra, y dice, vosotros sois la luz del mundo. O sea, el reflejo de Dios estaba sobre ellos, los que estaban ligados con el Señor. ¿Cuántas personas en este tiempo no tienen luz? Se encuentran en tinieblas. El sistema es un sistema de tinieblas que te va a ir llevando, te va a ir arrastrando, va a ir presionando, va a seducirte para sacarte del movimiento de Dios, del poder de Dios, de lo que Dios tiene preparado para estos días. Dios tiene preparado cada día. Los días de nuestra vida se encuentran sobre la mano de Dios. Las cosas que Dios tiene planificadas, si Dios tiene un plan conmigo, yo tengo que trabajar para ese plan. Yo tengo que vivir para ese plan. Yo tengo que poner mi corazón sobre la mano de Dios y seguir los pasos que el Señor va trazando. Seguir sobre sus pisadas, sobre la planificación de Dios. No puedo planificar nada fuera de la palabra y del plan de Dios. No puedo planificar nada. Cuando Dios habla con Moisés sobre el tabernáculo, Dios le habla a Moisés y le dice, cuando él va escribiendo todo lo que el Señor le va dictando, o sea, le dijo hasta las medidas y los grados de todo lo que tenían que fabricar para el tabernáculo. De todo. O sea, Moisés solamente era un traductor de lo que recibía de Dios. No podía decir nada fuera de lo que Dios decía. Nada. Nada. Dios había planificado algo y él seguía el plan de Dios. Cuando iba a la práctica, él practicaba lo que Dios ya le había dado, lo que le delegó, lo que él recibió y fue escribiendo. No fue nada de Moisés. No podía poner ni siquiera una tilde, nada. Todo era de Dios. Los pensamientos que Moisés le transfería al pueblo era por lo que Dios hablaba. Por eso muchas veces nosotros nos encontramos en debilidad, porque son nuestros pensamientos. O sea, le damos rienda suelta a pensamientos que ni siquiera Dios está en esos pensamientos. Vamos diagramando, vamos ahí, estamos, y no nos metemos en lo de Dios. Nos apoyamos en nuestras palabras. Y le dice el Señor a ellos, dice, vosotros sois la luz del mundo. O sea, le delegó la autoridad de tener luz en medio de las tinieblas. ¿Cómo sería la tierra si todas estas personas que están apartadas de Dios, cuántas personas están apartadas sin la luz verdadera de Dios, sin ese poder?
bajo la opresión del enemigo, bajo la fuerza de las tinieblas, bajo el poder del mal. No tienen luz. Le abrieron su corazón a la depresión, a la angustia, a la soledad, un montón de cosas que se mueven dentro del ser humano. Y luego viene la depresión, viene la angustia, viene la soledad, presiona su vida. Entonces dice que el Señor le sigue hablando a ellos y comienza a darle la palabra, el libro de Mateo, el capítulo 10, el versículo 8 y 9. Mateo 10 es donde le habla de la misión del discípulo, la misión de la iglesia. Los que eran luz, se le delegó poder, se le dio poder, o sea, las personas que fueron llamadas, los hijos de Dios, que fueron llamados ¿para qué? Para manifestar la luz de Dios. Si no hay luz de Dios, no hay nada. No hay nada. Donde Dios nos puso, se tiene que manifestar la luz de Dios. La verdadera luz de Dios se tiene que manifestar sobre nuestra vida. La luz venía por el aceite, como dijimos recién. Por eso que muchas veces falta la autoridad de Dios sobre las enfermedades, sobre las fuerzas espirituales, sobre todo lo que el diablo trae sobre la vida de las personas, los candeleros, los que tienen la presencia de Dios. Si falta ese aceite, va a faltar la llama y ese lugar va a estar bajo la oscuridad, bajo el poder de la oscuridad, bajo el poder del mal. Y dice el capítulo número 10, versículos 8 y 9, es cuando le dice el Señor a los discípulos, sanar enfermo, limpiar leproso, resucitar muerto y echar fuera demonios. O sea que cuando la persona llega al camino de Dios, recibe la palabra, recibe el llamamiento de Dios, que para nosotros muchas veces, cuando nos encontramos que el Señor nos llama, nos quiere preparar, Dios nos quiere preparar, pero muchas veces no lo tomamos en cuenta eso. Y es ahí que viene que no tenemos el poder para sanar los enfermos. Quien sana es Cristo. Es Cristo que sana, pero por medio de nuestras vidas, de su vida, de mi vida. La persona que tiene la luz. Y como dije cuando comenzamos, llegan las personas, reciben un milagro. Reciben un milagro. Y después los milagros se cortan. Ya no hay más milagros. Ya no hay más bendiciones. Ya no hay más poder. Todo quedó en el recuerdo. No hay una manifestación del poder de Dios diaria, nueva. Dice la Biblia que Dios se movió sobre la vida de Moisés todos los días. Todos los días Dios estaba moviéndose poderosamente. La provisión divina, el poder de Dios, la gloria de Dios, fuerte sobre la vida de Moisés, sobre la vida de los discípulos, de los apóstoles. Todos los días había un movimiento poderoso del poder de Dios. La gloria de Dios era diariamente sobrenatural todos los días. Entonces, cuando falta esa luz, falta la luz, es por causa del aceite. Falta ese aceite de Dios. ¿Cómo se preparaba el aceite? Se machacaba el aceite. Se trabajaba, pasaba por un proceso. Sin ese aceite, no va a haber luz, por más que yo quiera que las cosas cambien. Sin la presencia de Dios,
sin un proceso de Dios en nuestra vida espiritual, sobre nuestro corazón, Dios tiene que trabajar por medio del Espíritu Santo. Dice que cuando el Espíritu Santo vino sobre la vida de los discípulos fueron fortalecidos grandemente y comenzó a brillar la luz de Dios sobre ellos. La luz de Dios era cada vez más fuerte. Fueron luz en las tinieblas. Fueron luz en las tinieblas. Salvaron a sus hermanos que estaban oprimidos por el diablo. Los liberaron, los restauraron, los tocaron con el poder y con la presencia de Dios. Su gloria fue poderosa. Los discípulos llevaron ese mensaje de luz a territorios de tiniebla. Fue tan fuerte lo que el Señor hizo por medio del Espíritu Santo sobre los discípulos, que la luz era tan, pero tan fuerte, la luz de Dios que se movía sobre ellos, el aceite que vino sobre ellos, ese poder, nunca paró, siempre siguió en crecimiento. Y sacaban a los enfermos para que solamente la sombra de Pedro los pueda tocar. Solamente la sombra, no que ponga la mano. La sombra. Jesús no dijo que la sombra de Pedro sanaría a los enfermos. Dijo Jesús que las manos de los discípulos eran las que tenían la sanidad. Pero la luz era tan fuerte sobre la vida de ellos, que todo lo que ellos tenían, hasta la sombra de Pedro, sanaba a los enfermos. Ponían a los enfermos en las calles cuando Pedro pasaba, que la sombra caiga sobre ellos, y la sombra sanaba. La luz estaba en sus vidas. Dios se movía por medio de sus vidas. Su poder estaba fuertemente trabajando. Y los israelitas en el desierto dice que se movía la presencia de Dios sobre ellos de una forma sobrenatural. Cuando llegaba la noche, la nación entera tenía luz porque la columna de fuego estaba ahí. La luz en medio de la noche. Dios fue su luz, pero también dentro de la tienda del tabernáculo estaba la luz de Dios, estaba prendida. La luz de Dios estaba prendida. Su fluir estaba continuamente, estaba la luz. De noche, de día, la lámpara estaba prendida. La columna de fuego estaba por la noche prendida. La nación estaba bajo la bendición de Dios. Bajo ese poder sobrenatural, que era algo imposible, una columna prendida de fuego. O sea, Dios estaba con ellos. Dios estaba con ellos. ¿Cuántos hermanos precisan luz en este tiempo? Luz de Dios, la luz de Dios. Dice que el candelero, que en el único momento que se apagaba era cuando se lo limpiaba. Cuando se lo preparaba para que siga ardiendo más, para que siga trayendo más luz. Cuando el sacerdote trabajaba sobre el candelero, no estaba prendido. Sobre esa mecha que estaba prendida ahí. Pero luego estaba continuamente prendido en la mecha que era símbolo del Espíritu de Dios, símbolo de la palabra. Son días donde Dios quiere traer luz a nuestra vida. Dios quiere traer luz a nuestra vida. Las personas que salieron de las tinieblas, las personas que salieron de la oscuridad, las personas que fueron sanadas. Yo veo a veces muchas personas que recibieron muchos milagros, que recibieron muchas bendiciones de parte de Dios, y por momentos no los veo más después. Digo, ¿cómo alguien puede tener que se prolongue la bendición de Dios
si no hay un crecimiento de la palabra sobre esa vida. Que Dios siga haciendo cosas sobre esas personas, sobre esa familia, sobre ese corazón. Recibieron un gran milagro. ¡Uy, qué bueno que Dios! ¡Qué tremendo! ¡Oh, aleluya! ¡Gloria a Dios! Y después, cuando pasan unos días o una semana, vos decís, ¿qué pasó con ese hermano? Que fue sanado, que fue liberado. Muchas veces, cuando vienen las bendiciones de parte de Dios, Dios va a seguir trayendo bendiciones a sus hijos. Pero nosotros somos los que tenemos que preparar el aceite todos los días para que pueda la luz de Dios crecer sobre nuestra vida. La luz de Dios tiene que crecer. La luz de Dios tiene que crecer. Y va a crecer por causa del sacerdote que se preocupó por ese aceite. No tiene que ver con lo que una persona sabe. Yo digo, bueno, yo sé de la Biblia, me pongo a hablar. No, yo tengo que tener aceite. Y de la misma forma pasa con todas aquellas personas que tienen una misión de parte de Dios. La persona que predica, la persona que está haciendo algo dentro del reino de Dios. No solamente con lo que uno conoce. Sí, me sigo preparando, sigo leyendo, sigo estudiando la palabra, sigo buscando de Dios, pero por encima de todo, sigo preparando, machacando el aceite. No me puedo quedar sin aceite. No me puedo quedar sin aceite. Tengo que seguir preparando el aceite. ¿Cómo preparo el aceite para la lámpara de Dios, para la lámpara de mi vida, para que no se corte esa luz? ¿Cómo lo hago? Dejando que Dios trabaje sobre mi vida, buscando la presencia de Dios. Son tiempos donde Dios quiere revelarse sobrenaturalmente, pero son tiempos donde no puede faltar la presencia de Dios sobre nuestra vida. No puede faltar. Dice que cuando llega el Espíritu Santo a la iglesia comenzó a ser movida tremendamente por el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo que los llevó a que las personas sean tocadas. Los reyes, los sacerdotes, los fariseos fueron tocados por el Espíritu Santo. La fe se desató poderosamente en un lugar donde no había un corazón abierto a lo que Dios estaba haciendo. Fue el Espíritu Santo que se desató sobrenaturalmente. Las personas que tienen el Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo, porque todos tenemos el Espíritu Santo. El día que lo conocimos a Jesús, vino el Espíritu Santo a nuestra vida. Pero la diferencia está que se manifieste el poder del Espíritu Santo sobre nuestra vida. La persona que es nueva, que tiene 5 días en el Señor, 10 días en el Señor, 2 meses, uno dice, bueno, ¿cuánto tiempo tiene? Y yo hace 2 meses que vengo, bueno, nuevito, nada, este no sabe nada, hace 2 meses, no conoce nada. Pero cuando la persona comienza a meterse con Dios, se arrodilla en la presencia de Dios y comienza a clamar a Dios, a ministrarlo al Señor, a conocerlo al Señor, a darle la gloria, a rendirle su vida a Dios. Dios comienza a descender sobre esa vida. Viene un trabajo poderoso del Espíritu Santo sobre esa vida. Y así es como se prepara el aceite machacado. Cuando estamos orando, estamos de rodillas clamando a Dios, buscando la presencia. Es ahí donde podemos vencer las debilidades, la fuerza de las tinieblas, donde machacamos nuestra carne. La carne no quiere orar, no quiere orar. Quiere estar siempre haciendo cosas, siempre quiere estar en movimiento. Para acá, tiene tantas cosas para hacer. Tantas cosas. Una persona súper ocupada.
Pero cuando salimos de lo fundamental, ¿qué es lo fundamental? La luz va a brillar si tiene aceite. Si no tiene aceite, no. Para que la luz esté prendida, primero se tuvo que poner el aceite, pero también se tuvo que procesar ese aceite. Se tuvo que procesar, que machacar. Trabajo de Dios sobre nuestra vida. Y si mezclamos el aceite con el agua, la lámpara se va a apagar. No se puede diluir, sino que tiene que ser aceite puro. Sobre nuestra vida en estos tiempos hay muchas cosas que están trabajando, que se mueven para tratar de que esa luz se apague. Pero siempre y cuando esté el aceite de Dios, la luz va a seguir prendida. Cuando falte aceite, va a faltar la luz. Va a faltar la luz. La lámpara parece hermosa por fuera, pero lo importante de la lámpara es el aceite. Y es la luz, lo más importante, la luz. Dios entonces quiere que en este tiempo su poder crezca en nuestra vida. ¿Cómo vamos a sanar enfermos? O sea, yo estaba viendo esta palabra hoy y digo, qué tremendo que es, porque, o sea, Dios te manda. Dios te manda. No es una opción, bueno, si siento de... No, Dios te manda. Id y saná enfermo. Sanalo. Ya está el poder en nuestra vida. Y como dije recién, esa persona es nuevita, no sabe nada. Sabe nada. Hace 2 meses. La persona que tiene 2 meses, 1 mes, recibió la unción de Dios. Claro, se tiene que desarrollar el conocimiento, pero ya tiene el poder del Espíritu Santo sobre su vida. Ya tiene la autoridad de Dios. No sabe que tiene todo eso, porque todavía está peleando ahí con algunas cosas, con los sentimientos, con la familia, con los problemas del diario vivir. Pero ya tiene la promesa. Ya tiene la gloria de Dios en su vida. Solamente falta que comience a dedicarle tiempo a machacar el aceite, a preparar. Cuando no hay tiempo para la oración, después los resultados, se pueden ver esos resultados. Si falta el tiempo, que es, yo creo que lo más importante, es el tiempo de estar con Dios. Va a faltar la autoridad después, frente a las fuerzas espirituales, porque el Señor le dijo a ellos, dijo, id y sanad a los enfermos, resucitad muertos. Dios le dio su poder sobrenatural sobre esas vidas. Se necesitaba que los discípulos escuchen la voz de Dios y se muevan en ese poder. Y luego el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando dice que los discípulos estaban predicando, que estaba Pedro, dice que estaba predicando y Juan, y dice el capítulo número 5, desde el versículo 17, yo no lo voy a leer ahora, usted lo lee después, donde dice que Pedro y Juan son perseguidos. Dice que ellos fueron a la sinagoga y comenzaron a hablar en el nombre de Jesús. Y claro, los que estaban ahí les molestaban, o sea, tenían otro espíritu. Y dice que los encarcelaron, que los llevaron a la prisión, los llevaron a la prisión, y dice que vino el ángel y que los sacó de la prisión. O sea, nadie oró por ellos. No es como cuando Pedro estuvo en la cárcel y oró por ellos. Nadie oró por ellos. O sea, la luz desata sanidad sobre las personas. La luz desata resurrección de muertos. La luz
limpia a los leprosos. La luz. La luz va a manifestar la prosperidad de Dios. En el libro de Mateo, donde recién leímos el capítulo 10, el versículo 9, le dice el Señor, no lleven oro, no lleven plata, no lleven nada. Un viajero no puede salir sin nada. No puede salir sin nada. ¿Por qué? Porque va a necesitar. Va a precisar dinero, va a precisar la alforja, va a precisar para tomar agua, va a precisar cosas, la manta. Pero el Señor le dice a sus discípulos, no lleven nada. Y les iba a dar todo lo que necesitaba. Dios tenía todo preparado para los misioneros, los que se van para los misioneros dentro de su casa, los que tienen la misión en su casa, en su barrio, en su trabajo, en la iglesia. Los que van cumpliendo con el plan de Dios son los que están siendo respaldados por Dios, son impartidos por Dios. Ya tienen en sus manos el poder de la sanidad. La sanidad divina está sobre tus manos. ¿Hace cuánto tiempo que no oramos por un enfermo, hermano? ¿Cuánto tiempo hace que no pone la mano sobre un enfermo? ¿Cuánto tiempo hace? ¿Cuánto tiempo hace que no le damos una palabra de restauración a alguien? Que no resucitamos a alguien con una palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo hace? ¿Cuánto tiempo? Son tiempos donde Dios quiere moverse con poder. Si Dios no se mueve, no es por culpa del diablo, es por culpa nuestra. Dios ya no dio su poder. Dios quiere que nos paremos en medio de las tinieblas y que proclamemos el mensaje. Cuando esa palabra es soltada de nuestros labios, la palabra de poder que tiene aceite, que tiene luz, va a producir cambios sobre la vida de las personas. Va a traer liberación. Las casas que están en tinieblas. Que falta que el aceite sea procesado y que se prenda la luz de Dios. Que se prenda la luz de Dios. Para Dios no hay situaciones difíciles. No hay, que este tiene problema con la droga, el otro que tiene cáncer, que tiene sida, que tiene esto, que no. Dios tiene poder para sanarlo a todos. Nuestra mente razona. Dice, no sé por qué este se apartó varias veces. Días atrás estaba hablando con un hermano y ya finalizamos con esto. Días atrás estábamos hablando con un hermano que nos encontramos, que no lo veíamos hace rato. Es un hermano que fue libre de las adicciones, un guerrero de Dios, y resulta que lo conocemos hace ya varios años, y él en un par de cruzadas vino con nosotros a servir, y es un hombre con un testimonio, que Dios hizo cosas en su vida y sobre su familia también. Y resulta de que, nos encontramos, hola, ¿cómo andás? Bien, todo bien. Y me dice, yo estoy pasando por un momento malo ahora, pastor, me dice, porque dice, yo estoy, con medicación, dice, me siento mal, dice, estoy tomando, una medicación. Fue al psicólogo, al psiquiatra y lo medicaron. Y dice, me empecé a apartar de Dios, dice. Y no me di cuenta, pues dice, trabajaba mucho trabajo, ¿viste cómo es? Y sí, le digo, y cuando uno deja a Dios, después vienen esas cosas. Y dice, pero no sé lo que me agarró. Dice, porque dice, para estar tan mal, dice, y me viene a veces la depresión. Y te agarró el diablo, le digo. Cuando vos dejas el principio de la palabra de Dios, cuando vos dejás de servir a Dios, dejás de meterte con Dios,
vienen las autoridades de las tinieblas, vienen los poderes. Y fue eso lo que te pasó. Entonces ahí estuvimos orando. Y yo creo que Dios lo va a restaurar, Dios lo va a liberar. Dios es un Dios poderoso. Dios ya puso sanidad sobre nuestras manos, pero Dios quiere que nosotros nos movamos en ese poder. Y hay que decidir qué cosas vamos a sacar de nuestra vida. Hay cosas que las tenemos que sacar de nuestra vida. Hay cosas que tenemos que sacar de nuestra vida, de nuestro corazón. Las tenemos que sacar. Las tenemos que sacar. Frenan la presencia de Dios, cortan la presencia de Dios. Los planes de Dios son grandes, son muy grandes, son poderosos. Pero si falta aceite en nuestra vida, va a faltar luz. La luz se va haciendo cada vez más pequeña. Las tinieblas son grandes, son fuertes. Los vientos de las tinieblas que soplan van a tratar de cortar esa luz. Gente que tiene un llamado poderoso a servir a Dios, pero le dieron lugar a las tinieblas y se apagó la luz, esa llama, la pasión que tenían por Cristo, ese gran amor que tenían por Cristo. Antes se metían en cualquier lado, le predicaban la palabra a todos, eran peligrosos en la mano de Dios, eran fuertes, valientes, pero le dieron lugar a las tinieblas, dejaron de preparar aceite para que las lámparas estén prendidas, y comenzaron a apagarse las lámparas. Se apagaron las lámparas de su vida y comenzaron a soplar los vientos de las tinieblas y se apagó la luz, listo. Y vinieron espíritus a su vida, a su corazón, los pensamientos. Nunca tenían esos malos pensamientos y comenzaron esos pensamientos a tomar control de ellos, las emociones, a sentir cosas que nunca sintieron. Si falta el aceite, falta la luz. Va a faltar ese poder sobrenatural de Dios en nuestra vida. Son tiempos para que nosotros hagamos un pacto con Dios. Un pacto con Dios de compromiso verdadero, de compromiso de corazón con Dios. Dios quiere llevarte a las dimensiones más altas, lugares por donde nunca caminaste, de gran bendición, de gran poder. No hay nada mejor que estar bajo la influencia del Espíritu Santo. Siempre viene el mundo, vienen las tinieblas a seducirte para sacarte de eso. Vienen esos pensamientos que vienen de parte del diablo, que son como flechazos que vienen. Y seguimos pensando en cosas que no son de Dios. Nos entretenemos en vez de seguir trabajando para preparar aceite para nuestra lámpara. Que no falte la luz de Dios en nuestra vida, es fundamental. Dios no quiere que falte aceite en nuestra vida. Dios te puso como luz en este tiempo. La gente precisa la luz de Dios, la luz que Dios puso dentro de tu corazón. Las puertas se van a abrir cuando comencemos a manifestar la luz de Dios. La luz de Dios, la fuerza de Dios, su poder, su gloria. Son días donde la iglesia se mueve bajo el poder de la gloria de Dios. La gloria de Dios está sobre la iglesia. La iglesia es la que fue redimida de maldición, fue redimida del pecado. Las personas que fueron perdonadas, que fueron tocadas por el Espíritu Santo, que recibieron la palabra, que cambió su mente, su corazón. No la que sabe todo lo que dice la Biblia, pero no practica. Dios quiere que practiquemos las Escrituras. Dios hizo cosa grande con Moisés, pero Moisés lo que puso de él fue su corazón.
Dios le dijo lo que tenía que hacer. Y Moisés lo hizo. No dijo Dios, pero acá podemos hacer esto porque me parece que, bueno, pero por un tiempo hacemos... No, no, no. Dios le dijo lo que tenía que hacer. Y fue lo que hizo Moisés, lo que Dios le dijo. Dios dictaba y él escribía. Y cuando lo tuvo que llevar a la práctica, no puso de sus sentimientos, sino que puso de lo que Dios le dictó. Y se preocupó para que eso se cumpla. Muchas veces queremos que la bendición de Dios que caiga del cielo. Sí, viene del cielo. Si nosotros en la tierra nos ponemos en línea con Dios y nos comprometemos, que es un compromiso, es estar ligado con Dios fuertemente, es un trato con Dios, es un contrato con Dios. Voy a hacer lo que Dios me está pidiendo. Sí, pero me cuesta, pero lo voy a hacer igual. Me voy a esforzar, me voy a esforzar. Cuando los años van pasando, las situaciones y los problemas es como que van apagando la pasión por Dios. Pero cuando la persona está orando y está buscando y no ora solamente 10 minutos por semana o media hora por semana, es algo diario. La meditación sobre las Escrituras, delante de la presencia de Dios, buscando todos los días, buscando la presencia de Dios, el corazón de Dios, que Dios se revele, que su poder se revele a lo más profundo cuando nos encerramos con Dios. Dios trae su gloria y su poder. Y cuando comenzamos a movernos frente a la fuerza de las tinieblas, se desata el poder de Dios. La gloria de Dios es grande. Hace unos días atrás estuvimos orando con una familia. El muchacho no era creyente. Y yo le pregunté a él, ¿vos sos creyente? No, me dice. Yo no conozco las cosas de Dios, nada que ver, nunca fui a la iglesia, nada. Y la señora sí. Y él fue liberado de cosas muy, muy fuertes, de los vicios, de las drogas. Una persona que pasó por momentos muy tristes. Y resulta que, bueno, comenzamos a orar ahí. Dijimos, bueno, ¿vamos a orar? Sí, vamos a orar. No, primero sí, bueno, está bien, yo no me meto, no hay problema, no, que sea tranquilo, esto y lo otro. Ahí. Dice, ustedes oren, tranquilo. No, pero vamos a orar con vos, le digo. Bueno, dice. Y comenzamos a orar. Y soltamos la bendición sobre esa familia, sobre el matrimonio y sobre los hijos. Y el muchacho fue tocado por el Espíritu Santo. Y comenzó a llorar. Y no podía parar. Dios tocó su corazón. Él no tenía planeado que iba a orar con nosotros. Y no era creyente tampoco. Pero la presencia de Dios es la que se mueve sobre la vida de las personas que están pasando por momentos difíciles. Le puse la mano sobre el hombro, el tipo, pero temblaba, ¿no? Como lloraba. Por la presencia de Dios en su corazón. Y no podía parar el hombre. Fue tocado por el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo. No fue que el pastor le oró. Fue el Espíritu Santo. Fue la presencia de Dios. La presencia de Dios. Y Dios en este tiempo quiere que podamos llenar nuestra lámpara con aceite. Cuando estés en el medio de la noche, en el medio de la tormenta, la luz no se va a apagar. Su poder va a seguir vigente. Su gloria